Pone en observatorio. Comenzamos. Muy buenos días a quienes nos sintonizan a través de Radio Fórmula en el 97.3 de FM, también a quienes nos están viendo a través de la red social de Facebook completamente en vivo en NCS Campeche en la página. Así aparecemos, así aparece el Núcleo de Comunicación del Sureste en esta red social como NCS Campeche, totalmente en directo. Le doy los buenos días en el observatorio a la maestra Melinda Rosado. Muy buenos días, maestra. Roberto, buenos días, compañeros, y un saludo muy afectuoso para todos nuestros radioescuchas. La abogada Ileana Gómez, muy buenos días, Ileana. Buenos días, Roberto, buenos días a los compañeros de la mesa que nos hace el favor de escucharnos y vernos el día de hoy. Y al periodista Homero Bojorquez. Muy buenos días a quienes nos ven y nos escuchen y obviamente a quienes están en la mesa. Sí, es periodista y también ciudadano activo en las redes sociales, siempre subiendo. Ayer una fuga increíble de agua que compartió, sí, ¿verdad? Fito. Sí. Sí, terrible allá por Bellavista. Sí, eso vi que... Fuga de agua. Sí, una fuga. Sí, explotó la tubería. Tremenda, vi que ayer compartió el licenciado Homero. Debe ser una tubería muy pequeña. Bueno, igual acá están en la Resurgimiento, a propósito de tuberías, veo están que componiendo. Abrieron ahí, pero también veo que está muy pequeña el tubito que están poniendo. Si hicieron el gasto mayor que es abrir, pues... Que lo hicieran bien. Exacto, que pongan un tubo más para bueno, no hay que ser futurista, pero sí para que dure un poco más, ¿no? Sí, las fugas eternas. Sí, porque ahí viene el acueférico. Vamos a entrar en materia con los temas. Lamentablemente, pues el viernes falleció el presidente del Poder Judicial de Campeche, Manuel Minet Marrero, por la repentina pérdida del magistrado Minet, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y también del presidente del Consejo de la Judicatura. Se debió a un problema cardíaco. Pero bueno, rápidamente anoche el Congreso del Estado, en una sesión de su Diputación Permanente, recibió ayer domingo la propuesta por parte de la gobernadora Laida Sansores para designar como nuevo magistrado al consejero jurídico, ahora exconsejero jurídico del gobierno estatal, Juan Pedro Alcudia Vázquez, y a la jueza de control, Virna Iraida Caballero Escalante. Y pues ayer hubo un buen debate ayer en la sesión de la Diputación Permanente, particularmente por el tema de la designación de Juan Pedro Alcudia. No hubo mayor oposición a la designación de la jueza de control, porque se entiende que es una funcionaria que viene de carrera judicial, ¿no? Pero en el caso de Juan Pedro Alcudia, pues él era, o en el momento de su designación anoche todavía estaba la incertidumbre de su renuncia a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, como lo expresaron los diputados de oposición, tanto el del PRI, Miguel Pol, como el del Movimiento Ciudadano, Pedro Armentía, además de que hubo una situación ahí de interpretación de la ley. Los diputados de Morena y el secretario general del Congreso, de apellido Mo, hacían una enredada que se pegó el secretario general. Sí, ¿verdad? Hacían una interpretación de la ley que decía que la reforma no ha muerto. Que la reforma aprobada al Poder Judicial, a la Ley Orgánica del Poder Judicial en noviembre, decía que interpretaban que no aplicaba la parte de pedirle la separación del cargo en el año previo, que esa no aplicaba, pero sí aplicaba la que quitaba el requisito de la residencia, y entonces estaban interpretando que cuál entonces cuál reforma era, que si quedaba ahí un artículo que todavía le daba facultades al Congreso para el nombramiento de magistrados y magistradas. Adriana fue diputada, pero no entiendo por qué el secretario general participa en una sesión de la Diputación Permanente. Pues para ilustrar a los diputados. No, porque los diputados de Morena no pueden debatir porque no conocen y no los prepararon hasta ellos estaban, para el debate. Sí, hasta ellos estaban desorientados, ¿no? Sí, había una confusión. Pero ¿cómo te van a poder preparar ante un atropello de este nivel? La reforma del año pasado decía que todos los magistrados y jueces se deben elegir en el 2027 por elección popular.
Previa convocatoria. Luego, entonces, estas vacantes de magistrados que quedaron por la renuncia de los dos que contendieron en la elección de junio pasado, el magistrado Cabrera Mís y la magistrada Alonso, debieron haber quedado vacantes, igual que la plaza de magistrado del magistrado Minet, que falleció el viernes, debieron haber quedado vacantes. Así lo entendí yo, hasta que se realice la elección de la totalidad de las magistradas y magistrados. Así debió haber sido. No, o sea, esa era la lógica en la que yo estaba. Así debió pero haber sido. Ayer ya empezó a trascender en la tarde que venía la propuesta y la designación de 2 magistrados, y entonces pues ahí ya empezaron las interpretaciones de cada lado de la ley y de las reformas recientes, ¿no? Pero bueno, iniciemos la opinión de Ileana. Mira, yo para empezar quiero, lastimosamente la pérdida, ¿no? Es lamentable la pérdida del licenciado Minet. Digo, la verdad es que como que es de nuestra rodada, ¿verdad, Adriana? Entonces, la verdad que lamentamos su partida. Una persona que además, un abogado que dignificó el tribunal en un año, pudo recuperar mucho de lo perdido. Y de carrera. Ahora, ¿cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? Yo no lo entiendo. O sea, bueno, para la prisa mí, es que esta legislatura es la legislatura fast track. O sea, no. Es la que hace todo hasta indigna, o sea, hasta indigna que el licenciado que falleció el viernes, ¿cuál es la prisa para que un domingo en la noche, en lo oscuro y en lo absurdo, pero esta legislatura se ha caracterizado por eso, hagan este tipo de acciones? Se ha caracterizado. Bueno, quieren ponerse su estrellita. Porque simple y sencillamente lo hacen haciendo un dictamen a lo Frankenstein con lo que les importe, les interesa, y haciendo total atropello a las leyes y a las reformas que ellos mismos aprobaron. Sí. 1, no tiene facultades la gobernadora para proponer. O sea, que lo vean en la Constitución. Fue derogado en noviembre, ¿no? Por supuesto. Eso fue derogado. Ya no es así parte lo entendíamos. Así lo entendíamos todos. Ya va para un año. Ya no está dentro de sus atribuciones. Y agarran un cacho de un articulado que no derogaron, porque como todo lo hacen a la carrera, donde supuestamente la permanente puede mirar los nombramientos y las renuncias de los magistrados, pero no es aplicable porque la misma, no puede la permanente tener más funciones y atribuciones que la Constitución le otorga. Que la Constitución le otorga, pero y además no puede tener más que lo que realmente tiene el Congreso en sí, en su artículo 54 lo establece. Entonces, ¿qué hicieron? Un Frankenstein que está definitivamente poniendo, además, que no solamente no se tienen ni las funciones ni las atribuciones para hacer lo que hicieron ayer en la noche, sino además no cumple bueno, eso es aparte, no tiene además pues los requisitos de elegibilidad. Exacto. No tiene. ¿Por qué? Porque no se separó conforme... Que era ese básicamente, ¿no? Pero porque además... Pero ese es uno de... Ese es uno. No tiene la residencia. Pero de acuerdo a la reforma, ya la residencia no... Pero entonces ¿por qué uno o no? O sea, no, pero es que no la puedes aplicar. No la puedes aplicar. Debió quedarse vacante, igual que las otras dos, como dijo Roberto, y esperar que se hiciera la elección. Porque la ley ya está vigente, ¿no? Y la reforma porque la misma la ley renovación lo establece. En su totalidad, dice la reforma, ¿no? Así es. Pero ya además, habla también es importante de para elegirlo. Parcialmente, ¿no? No, para nada. Y también tiene el detalle de que, acuérdate, no tienes que tener ningún problema, ningún conflicto, ser... 3 de 3. Ajá, y aquí pues tiene un problema de violencia, tiene varios, de violencia política con la diputada Ravelo, por ejemplo, ¿no? Entonces, él está inmerso en varios temas y conflictos legales que ha disputado, que ha litigado desde el gobierno del Estado contra actores políticos y actores entonces, particularmente de la oposición. Entonces, aquí lo medular es
que ya hubo una reforma publicada, que los mismos transitorios dijo que todo lo que se contravenga a la disposición que es la nueva organización a través de una elección popular. Así es. No puede ser. No puede ser. Entonces, ¿por qué estamos cayendo en esto? ¿Ante qué? ¿Por qué? No, es que te lo juro que todo no termino de entenderlo. ¿Qué fue lo que los está motivando? ¿No? Ella lo explicó claramente el secretario general, ¿no lo escuchaste? Pues es que no le se dio unas entendí. enredadas el secretario general fabuloso. No lo entendí. Cantinflas quedó corto. Hubo un momento en que empezó a decir quedó corto. que él estaba interpretando al legislador o estaba interpretando la intención del legislador. Algo así fue lo que... La oposición no debería decía, de interpretar la ley, pero él estaba interpretando. El secretario general estaba pero a ver, interpretando la tú ley. fuiste diputada, insisto, ¿por qué tiene que participar el secretario general en una sesión de la Diputación permanente? Porque ante esta situación fue el único que tuvo... Pero la ley orgánica del mismo Congreso no le da prerrogativa de voz en una sesión de la Diputación permanente, no está contemplado Ahora, eso. yo espero, y de verdad lo digo, y de verdad rezo porque así suceda, que si realmente los diputados de oposición hagan lo que tienen que hacer y que se inconformen. Porque hay acción para ello, ¿no? Hay controversia que plantear. Hay controversia que plantear y hay que hacerlo. Okay. O sea, ¿quieres decir que ojalá que no parezcan nada más oposición, sino que lo sean? Sino que lo sean. Excelente. Que con bases puedan ellos. Sí, las bases están. Sí, las bases están. Porque todo está ahí, lo mal que se hizo, que se está contraviniendo la ley, que hicieron lo que les dio la gana, que ni tiene la gobernadora facultades ni ellos para la aprobación, y hasta tomó protesta. O sea, ¿cómo? Ahora, de acuerdo a lo que Ileana seguramente hoy ya debe de estar sentado en su silla. Sí, a partir de hoy ya está vigente. Te lo dijo. De acuerdo a lo que y amarrado. De una manera muy sencilla, pero muy entendible, nos acaba de mencionar, pues la propuesta para que el consejero jurídico del gobierno del estado sea magistrado es completamente ilegal. Totalmente. Completamente. Desde ahí se ilegal. parte la ilegalidad. Va en contra de lo que cosa, señala el artículo 79 de la Constitución voy del a Estado. voy a hacer arúspice y le voy a leer el futuro. Juan Pedro va a ser el presidente del Poder Judicial del Estado. Bueno, pero estamos oyendo todas las anomalías. Pues es que ya se hablaba de eso. A la magistratura. No hay duda alguna. Sí. Bueno, pues yo sí quiero dudarlo, oye. No, yo creo que Juan Pedro va a ser el presidente del Poder Judicial. A mí sí me digo, porque de verdad creo en el Estado de Derecho. Que nada te sorprenda. No, tan es así que seguramente ahorita ya está sentado con su cetro y su corona, o sea, ya está. Sí. Y ya están preparando los cheques para el primer cobro. Todos los cambios y todo, o sea, eso no lo dudo, pero yo sí, como abogada, sigo confiando en el Estado de Derecho, sigo pensando que la justicia es capaz, porque si él llega de esta manera, ¿qué le espera a la impartición de justicia? Pero si tú estás llegando, va a estar. Vamos a asumir que la oposición sí se organiza, sí presenta la acción, sí tiran todo el proceso. Mientras todo eso sucede, él va a estar y va a estar desempeñando las funciones. Sí. Contrario a cualquier otra situación. Qué pena, ¿no? Ahora tendría que elegirlo. Que llegues de esta forma. No, pero ahora qué pena, maestra, qué pena. Además que una persona que se dice conocedora de todas las leyes. Claro. Imagínate, se había instalado también para hacer ayer mencionaron Tribunal de Disciplina. El nuevo Tribunal de Disciplina. Imagínate. Claro. Si llegas de esa forma y de esa manera, contraviniendo el Estado de Derecho. Lo siguiente es una sesión del Pleno del Tribunal Superior, donde tiene que venir ya la elección de los mismos magistrados. ¿Numerarios o numerarios y supernumerarios? Los numerarios hacen la designación de quién de entre ellos, ¿no? Sí, pero ahí como en todas las veces, pero así como siempre, van y les dicen, y se acabó, hoy lo aprueba. Hoy será entonces siendo aplicable el artículo los artículos, 79 porque son varios de la Constitución Política,
él no otros puede artículos ser más. magistrado y está llegando de una manera, ¿cómo le pudiéramos decir? Está usurpando una función. ¿Cómo está llegando? Digo, Ilegalmente, el término será ilegalmente. ¿Y qué otro nombre se le puede una dar? magistratura espuria. Exactamente. Esa Exactamente, Adriana. Podríamos- Es el término, además aplicando un término que Un gustó término. mucho a la Cuarta Transformación. Así es. Una magistratura Con espuria. el presidente que le decían espurio. Bueno, Ujú. ¿no? y ante esta situación, ante este nombramiento, ante las críticas, porque hay una avalancha de críticas de estudiosos del derecho, de la gente de a pie, cada uno de acuerdo a sus conocimientos emite una opinión. Ahora, no hay profesionistas aquí preparados para ocupar ese cargo. Tanta gente joven que egresa de nuestra máxima casa de estudios, que ya son maestros, ya son doctores. Pero tanta gente que tiene Bueno, carrera Y carrera que judicial. tiene A ver, misma- ayer mismo se elige a una jueza que sí trae, pues al menos una La jueza carrera. de control, que viene una jueza de control, de carrera judicial, digamos carrera así. judicial. Pero Y entonces, ¿tenías dentro algo que del decir, mismo Adriana, tribunal... Sí, pero de Adriana todas tiene algo maneras, que también su decir. elección Oye, Adriana tiene algo no que debió haber decir. sido. Pero bueno, Espérate, sí, cuando me pero, toque. pero a Adriana ver, tiene algo pero a que ver, decir. si, Tampoco. si de ellos dos va a salir, Oye, denle chance a Adriana que hable. ¿quién va a quiere presidir hablar. el Poder Judicial? Pues dentro de él a ella, ¿Es ella? pues ella. Es ella, porque Pero ella es tiene que la ni uno carrera ni otro judicial. está Ustedes digan. correcto. No es lo que nos No, gusta. no, pues sí, no. Te gusta Es lo que tú sería digas, lo ¿no? propio. Claro. Una mujer que está preparada, que Sí, tiene la carrera judicial. Sí, lo pero, que se pero, hace. pero Maneja maestra, ni eso. uno ni otro. No es lo correcto. El Denle- proceso no está Ay, correcto. El chance, proceso, Adriana. el proceso. De entrada, bueno, lo que dice Leana No es dejen cierto. hablar a Adriana. Adelante. Es que yo estoy muy encantada escuchándoles. De entrada, pues yo expreso mis condolencias a la familia, a los amigos más cercanos y al propio Poder Judicial por el fallecimiento de Manuel Minet. Así es. De verdad que, como decía Leana, no solo generacionalmente pues coincidimos, Pues, claro. también en la profesión, en la carrera, sino porque pues porque fue sorpresiva, dolorosa la forma de asumirla, ¿no? Y porque creo que cuando Manuel llegó dio un aire nuevo al Poder Respiro, Judicial sí. que Oxigenó. agradecieron los integrantes del Poder Judicial en su totalidad. Entonces, de todas luces es lamentable y abrazo a su familia, además a quien respeto y quiero. Por el otro lado, pasamos a la parte triste, más triste todavía de esta situación, que es lo que sucedió el día de ayer. Yo no, o sea, de verdad que me esfuerzo a veces por tratar de entenderlos y no puedo entender por qué hacer las cosas así. Yo separaría esto en dos procesos. Esta sustitución que ayer se hizo no va vinculada al lamentable fallecimiento de Manuel. Ese sería un tercer caso, porque en esta están supliendo la ausencia de dos magistrados, que son Cabrera Mis y Alma Alonso, que fueron los dos magistrados que se separaron del Poder Judicial y que además participaron en la convocatoria que se hizo a nivel federal y ganaron sus posiciones. Y en esta mesa hemos hablado muy bien de ellos. Sí, Como bueno. también Alcudia de su ganó. trayectoria. No, No, Alcudia no, él ganó. perdió. No ganó la Bueno, de... es que- Ah, es que bueno. ganas Arrebató. Ah, bueno. No ganó nada, perdiendo. arrebató. bueno. Ganas perdiendo. Ganó, Acuérdate ganó. que Arrebatando ya- ¿Tengo razón o tribunal. no? Tienes Tengo- toda la claro. razón. Siempre Entonces- tengo la razón. Estos dos magistrados Sí, ganó, pues sí. ya todos sabíamos que de una u otra forma podían, y digo podían ser sustituidos, porque por las prisas de la reforma judicial había quedado una laguna. Y sí hay una laguna, la laguna es clarísima. La laguna habla que si los supernumerarios se van, que solo son dos en el Poder Judicial, no podían ser sustituidos. Pero en ninguna parte de los transitorios dice qué pasa si los magistrados numerarios, como es el caso de ellos dos y el caso de Manuel, ya no están en el Poder Judicial. Entonces, digo, la verdad es que a veces para hacer las cosas también hay que intentar hacerlas bien. Yo digo, lo que pudieron haber hecho, si esto fue hace 3 meses, y de todas maneras tenían esta intención desde un principio,
pues hubieran hecho una reforma complementaria en el marco de la armonización de todas las leyes, incluyendo la ley orgánica del Poder Judicial, a la que ayer, de manera incorrecta, el secretario general puso el énfasis que por ahí era la salida, y hubieran hecho la reforma que les hubiera permitido aplicar, en tanto llegaba la elección del 27 y se podía emitir una convocatoria, la sustitución a partir de una propuesta de la gobernadora. El problema es que no lo hicieron y no entiendo por qué. Bueno, sí lo entiendo, porque no les importa el respeto íntegro a la ley. Ese es el tema. Porque sí se pudo haber hecho, ¿eh? Y pudo haber sido un proceso que nos gustara o no nos gustara, pues podía quedar apegado en el marco de la ley. Sí. O sea, era sencillísimo. Y tuvieron 3 meses para hacerlo. Y estaban a horas de poder hacerlo, porque el 1 de octubre inicia el periodo ordinario. No, pero ahí sí se les complica más. El hacerlo ya con el Congreso pero tienen en mayoría, pleno, tienen no, yo mayoría, sé, pero es más brinquen ruido, y salten. No les importa. Es más complicado porque entonces no pones al secretario general a defender la ilegalidad, sino tienes que subirte tú a tribuna a defenderla. Pero es que yo vi a los dos diputados, a los 3 diputados de Morena, los vi desorientados. Sí, es que tuvieron que sentar. Yo vi a los 3 diputados de Morena desorientadísimos, ¿no? Ninguno de los 3 dijo nada. Tuvieron que sentar a la asesora a hacer ahí más o menos una alquimia, ¿no? No necesitan ni subirse a defender nada, pero solamente necesitan el número de votos. Pero lo tienen que hacer. O sea, malo no bien, necesariamente. Malo, no ha habido una reforma polémica que al menos no haya 3 oradores defendiéndola. Mal o bien, leyéndola o mal incluso la defensa, por pero eso, lo pues hacen. así se lo dan. En este caso, llevarla al periodo ordinario se les complicaba un poco más, yo creo. Entonces, bueno, los exponía un poco los más. Exponía. Vuelvo al tema. Entonces, se pudo haber hecho todo muy bien porque había la posibilidad, existió el tiempo de hacerlo y de verdad era en el marco de la armonización, porque la reforma fue hace en noviembre y no se ha tocado una sola ley nada que tiene que ver con esa reforma. Entonces, en el marco de esa reforma, pudieron haber hecho todos los movimientos y subsanar esa laguna que sí dejaba Yo no floja. sé qué esperan, ¿eh? Porque los transitorios también son muy claros, ¿eh? Sí, pero espérate, bueno, eso ya sabes. Ajá. O sea, antes y ahora, eso Lo no mismo, importa. pues sí, después de lo que acaban de hacer. Eso no importa. Entonces, la primera es esa, qué lamentable que lo hubieran hecho así. La segunda es imperdible, de verdad, que nadie le debatiera a los diputados de oposición y el secretario general se pusiera a argumentar. Y en la argumentación del secretario general, ahora sí que de la ley anterior agarro lo que me conviene claro. y de la ley nueva agarro lo que me conviene, porque el secretario dijo que esta propuesta se sustentaba en el artículo 302 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice que la gobernadora presenta la propuesta. Nada más que ese artículo y todos los artículos que contravienen la reforma en nuestra Constitución están derogados. Porque el último transitorio de esa reforma de la que se están agarrando con uñas y dientes dice que todo lo contrario a la reforma queda inaplicable. Claro. Como toda la mayoría de las cosas. Entonces, ¿cómo puedes usar algo que la misma reforma que usaste para lo otro queda? El problema es que se quedaron entrampados en 2 cuestiones que no favorecían al consejero. Si aplicaban la ley vigente, que es lo correcto, pues el tema de la separación del cargo les pegaba. Si aplicaban la ley anterior, les pegaba el tema de los 5 años de residencia. Entonces, el problema es que en cualquiera de las dos, el caso de Alcudia era complicado porque no había forma de subsanarlo. Es que simple y sencillamente no pueden. Pero, insisto, se pudo haber subsanado si hubieran hecho desde hace tiempo el ajuste necesario, con 5 párrafos solucionaban su problema, y esto, nos gustara o no nos gustara, por lo menos no estaríamos hablando de que no era legal, o que tenía vicios en el proceso, o que no había la forma de hacerlo. Yo también destacaría algo que a mí me parece, más allá del tema de la ilegalidad en el proceso, algo que me pareció terrible, la represión a quienes se manifestaron afuera del Congreso. Innecesaria, violenta, fuera de todo lugar. ¿Por qué? Porque a mí inmediatamente, yo mero lo decía, pues yo fui parte de la legislatura anterior, porque a mí inmediatamente me recordó que además ellos no estaban de forma violenta, pero existió un episodio en el Congreso local
donde de forma violenta diputadas y diputados integrantes de la fracción del Grupo Parlamentario de Morena irrumpieron en el Congreso, sí violentamente, y ahí no hubo represión, pero tampoco hubo consecuencias. ¿Y quién estaba en esa Rompieron legislatura? las puertas. Pues el mismo presidente, bueno, no era presidente en ese momento, Antonio era parte integrante. Pero andaba buscando la presidencia. Bueno, pues sí, gracias a eso Antonio llega. Pero los contrastes, o sea, a mí, inmediatamente dije, a ver, ¿cómo reprimen? Y en el otro lado no solo protegieron, sino además no hubo sanciones. Pero ¿cómo reprimen? Además, era lo que hacías como partido político, andabas con altavoz por todos lados y ahora andaron con un altavoz. Hacemos un corte comercial y regresamos para suficiente seguir, para seguir con este tema. ¿no? Y a mí sí me gustaría preguntarles, viendo al futuro, no adivinando, viendo al futuro, ¿cómo va a llegar Juan Pedro a la presidencia del Poder Judicial con todo esto? Con el ¿Cómo? apoyo Sí, de todos los ¿no? magistrados. Con el apoyo de todos los Ya magistrados. expresó la maestra Adriana la palabra. Quédate escuchando las opiniones en Observatorio NCS, Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información. El Observatorio de la Política está en NCS, Radio Fórmula Campeche. Ya regresamos a la parte final, ya regresamos para concluir este tema del Poder Judicial y lo que pasó ayer en el Congreso. Bueno, solamente el episodio, Roberto, porque seguramente esto va a seguir, sí, porque viendo y esperamos de verdad. Viendo a futuro, todo indica que el exconsejero, ahora magistrado, será el nombrado presidente. así, será el presidente del Poder Judicial. O sea, por algo lo están lanzando y a pesar de todo y contra todo y de estas interpretaciones y de estas confusiones y de estos híbridos y de estos y de esto que armaron anoche en la sesión de la Diputación Permanente, bueno, pues ahí hay un desgaste político también en este nombramiento, ¿no? Y luego el tema de las protestas afuera del Congreso donde detienen a estas mujeres, también hay un desgaste social. Entonces yo por eso veo y adivino, creo que con cierta claridad, de que si te juegas tanto para nombrar a una persona es porque él va a presidir el Poder Judicial en unas horas, probablemente en unas horas. Pues no sé, maestra. Bueno, yo sí quisiera, a través de este espacio radiofónico, mandarle un abrazo con mucho afecto al licenciado Manuel Mineta, al licenciado Manuel Humberto, un hombre muy querido, muy apreciado, a la esposa del maestro Manuel Enrique y a sus hermanas. Ahora bien, a mí, en lo personal, pues me da mucha tristeza ver que con tanta gente joven, preparada y deseosa de servir a su pueblo, pues no sean tomados en cuenta para un nombramiento tan importante como es integrar el Poder Judicial. Entonces, sí me da tristeza porque pues vemos que educar a un ciudadano no son 2 ni 3 pesos, sino es mucho dinero lo que conlleva. Cuántas familias hacen el mayor de los esfuerzos por darle una profesión, una carrera, salen con honores y andan viendo a ver dónde realizan, dónde aportan sus conocimientos. Número 1. Número 2, ojalá que este recién nombrado magistrado se aprenda bien el himno campechano, porque seguramente va a estar en muchos eventos y eso de mover los labios ya no va con su posición. Ojalá que le dedique un poco al aprendizaje de nuestro glorioso himno campechano y como vamos a entrar al mes de la campechanidad, que lea la historia de nuestra... Ay, maestra, que lea la historia, que se empape de nuestras costumbres, que lea nuestras leyes para empezar. Allá voy y que vea cuántos juristas han a lo largo de los tiempos,
cuántos juristas ilustres este Estado ha aportado, y no solo de manera local, sino de manera nacional. Por eso es importante que lea la historia. Sí. Y con eso termino mi participación. Y que lo empiecen a preparar para bailar el pichito amoroso. Pues mira, después de llegar como ha llegado, pues yo sí me gustaría que se pusiera a repasar. Ya me estaba ensayando, ¿no? Ya lo hemos visto que estaba ensayando. No, a repasar las leyes. Okay. Bueno, yo tengo aquí varios puntos, ¿no? Adelante, primero, se confirma que en el estado de Campeche nunca ha habido división de poderes y el legislativo siempre ha cumplido las órdenes del ejecutivo. También se confirma que la legislatura fast track está arrodillada al ejecutivo como lo hicieron las anteriores. El cambio solo ha sido de siglas y colores. Mientras los diputados de Morena cumplen lo más rápido que se puede las órdenes de arriba, las necesidades apremiantes de los campechanos pueden seguir esperando, que son muchas, que son muchas. Con Morena hemos visto hasta lo que no se podía, que el secretario general interviniera como un diputado más en la sesión de la Diputación Permanente y se lo permitiera. Bueno, se lo permitió la oposición, como permite la oposición que haya sesión a la hora que se le antoja al presidente de la Junta de Gobierno, ¿no? El señor recién nombrado y que rindió protesta tendrá muy amplio el currículum vitae, pero no conoce y por lo mismo carece de experiencia en el Poder Judicial del Estado. Pero bueno, parece que no nos da con el ridículo que se está haciendo en el Poder Judicial Federal. Nuevamente, como decía la maestra Melinda, se desplaza a los campechanos, a quienes han hecho carrera. Y ahí están, en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, haciendo fila otra vez para ver cuándo les toca. La legislatura fast track viola... es de Puebla, ¿no? Sí. Es poblano, sí. La legislatura fast track viola una vez más las leyes que aprueban, pero para los integrantes de Morena no importa, porque cumplen al pie de la letra las órdenes y se cuelan una estrellita más de fieles y aplicados. Tampoco debemos espantarnos y sentirnos ingenuos. Esto ya se veía venir porque el señor obtuvo pocos votos en la elección federal y cumple con los dos méritos más importantes que se tienen que cumplir y que se han venido destacando en estas administraciones, ¿no? En los últimos 7 años. Que estés plenamente identificado con Morena y que seas leal. Es cuanto, señor presidente. Pues sí, pues sí, así pasó. Yo sí comentaría una última reflexión, porque además cuando hay que reconocer trayectorias también me parece importante. Quien hoy está fungiendo como interinato en la presidencia del Poder Judicial, que es la magistrada Guadalupe Pacheco. Extraordinaria. Extraordinaria. Sí. Es que no solo me indigna la violación a la ley de ayer y el mal proceso llevado, sino estamos hablando ya entonces de sustituir a alguien que por méritos propios, todos los méritos, una carrera judicial impecable, un conocimiento, un trato extraordinario, preparada, capaz, querida al interior, pues definitivamente ante lo sorpresivo que fue la enfermedad de Manuel, pues llega ella, porque bueno, el tribunal tiene que seguir funcionando. Entonces sería doblemente, para mí, triste, lamentable e indignante, remover y elegir a alguien más cuando tenemos a una gran opción que hoy está fungiendo, que es Guadalupe Pacheco. Esa es la primera. La segunda, que también es una reflexión con jiribilla en términos de las sucesiones. Si hemos pugnado tanto las feministas, se le habla a todas las feministas, no solo por el incidente de ayer, si hemos pugnado tanto, sobre todo porque haya este equilibrio de mujer y hombre en las presidencias de los órganos. Lo que seguiría en una elección es una mujer, porque estuvo Leticia Lizama, entra Manuel y ellos fueron electos bien, ahora debería de ser una mujer quien presida el poder totalmente judicial. De acuerdo. La magistrada y no hay Guadalupe forma, Pacheco. y Guadalupe Pacheco quien está llevando eso, o quien quiera, pero bueno, yo me refiero a ella porque ella está... No creo que nos equivoquemos al... No, yo lamentable, ojalá Roberto nos equivoquemos porque entonces diríamos,
seguiremos diciendo que estuvo mal lo que sucedió ayer. Claro. Pero, claro. Digamos, bueno, al menos... todo estuvo mal, hasta mandar a la policía para todo aprender mal, y llevarse todo esta mal. gente. ¿Qué es eso, por el amor de Dios? Pero si vemos que en esa es la forma en que están presidencia actuando. del Poder Judicial Se respeta una carrera. Se respeta una carrera, se respeta una alternancia de género en la titularidad como debe de ser, debe de ser. Porque lo además insisto. ellos están Diríamos, ahí, bueno. están al interior. La designación de cualquiera de los magistrados que estén Ujú. es legal. Claro, exacto. Y quedaría pendiente, esperando resolver que se promueva lo que se tenga que promover, porque de verdad que espero que así sea. Y te digo algo, yo lo haría así. Claro. Yo elegiría ya de manera definitiva a una otro. mujer, a otro, dejaría que Dentro se de los- resuelva ese Exacto. proceso como se vaya a resolver, y en un año igual, si quieren, si lo confirman, pues que entre Lo al cuya del hacen, presidente. lo pero, hacen, claro. pero son estas formas sutiles que no le, es que la sutileza no se les da, No está. pero son estas formas sutiles que, como decía al principio, se pudo haber arreglado este tema legal y no lo hicieron. No entiendo por qué hoy estoy comentando una gran posibilidad de que entonces hasta quienes fuéramos los más críticos diríamos, bueno, Ni modos. va así, ojalá nos estén escuchando, ojalá lo reflexionen tantito y digan, podría llegar, si se dan muchos supuestos, pero hoy por hoy, vayamos a otro escenario, vayamos al escenario de que le toca a una mujer, vayamos al escenario que escojan esto y que dejen que ese proceso se termine, obviamente él ejerciendo la función de magistrado y lo que quieran, porque así es la ley, pero las cosas quedarían tranquilas. Y que anoche no llevaron bien los diputados de Morena la Pero sesión. nunca llevan bien el debate. Claro. Quedó muy manoseado, quedó muy confuso, Mira que Toño es el que Pero ese mejor de quedó- pronto pero lleva el esos son- debate, pero pero ayer esos no son- le entró son al las debate. maneras, ¿no? Quedó muy acalzador, Pero ese se es vio el muy problema de las acalzador. prisas. La ese es el permanencia problema de de la las magistrada prisas. Pacheco le daría Se hicieron confianza a la 3 ciudadanía de sesiones. una Claro, buena por impartición supuesto. de la justicia. Ayer La se hicieron- ciudadanía se Aplaudiríamos. sentiría Totalmente. El fast track mayor que he visto en mi vida en el Congreso, hicieron 3 sesiones de la Diputación Permanente en 2 horas y media, 3 horas, o sea... No, no creo es que el ahí más, sí. más rápido. Sí, se ha han habido echado más. otros, sí, Bueno, sí. pues ahí está. Sí. Pero ese es el Para problema, es- hacer para las este cosas. tema, Pero para para este- el hacer nivel las de cosas. Nivel, asunto. sí, para Y el nivel de además, asunto. No también crees. lo digo, porque yo sí, también se hacía antes, ¿eh? Claro. Sí. Sí, claro. No nos rasguemos. Lo dije en Ay, mi por eso- comentario, Por lo eso dije la en mi oposición, y lo comentario. dijo Mero, por eso la oposición tiene Pero hay que que ser saberlo muy hacerlo. cuidadosa en la crítica. Porque antes se También. hicieron, nada más que no con esta cantidad de violaciones a la ley y al proceso. Claro. Pero se hicieron las mismas cosas y estaban también Es al que todo- servicio y entraba el Es magistrado. que Adriana, querían que todo se entrara puede y- hacer, pero hacerlo bien. bien armado. Y no les costaba ningún trabajo. Pues Dios que mío. busquen asesores de los de verdad. que valía, Sí. que Ujú. sepan, que puedan Y dar, que tengan experiencia. que y puedan dar una sepan. capacitación antes de entrar a las sesiones para que No, puedan es que estar armar un asunto todos en así, la misma porque si frecuencia. realmente promueven una acción de inconstitucionalidad, pues esto será ¿Quién sabe? analizado. Bueno, esperemos que sí. O sea, la Como promoción dijo de la Homero, acción vamos. no tengo duda. Yo creo que sí va a ir. El problema es que va a resolver pues un poder judicial A modo. a nivel entonces, También, o sea, entonces también, esa acción de inconstitucionalidad, pero Pero además, también ahí, Adriana, nos daremos cuenta de cómo están las cosas para ir pulsando. que ya lo vimos, ¿no? Pero Vamos a un corte y cambiamos de tema, pero no salimos del Poder Ujú. Judicial. Ahora iremos a la Suprema Corte con los más de 100 Bueno, asesores Una chula. del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro presidente Hugo Aguilar. Aguilar Ortiz. Aguilar Ortiz. Aguilar Ortiz. Vamos un corte y Será tu regresamos. no. No te pierdas los temas que están en el debate al regresar en Observatorio NSS. Campeche sigue escuchando Observatorio NSS.
Bueno, vamos con el siguiente tema. Después de revelarse que el nuevo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar Ortiz, tiene más de 100 asesores, 102 o 103, el número exacto, a través de un comunicado, el máximo tribunal indicó que esto se debe a las funciones que ahora implican el análisis de asuntos y la presentación de proyectos ante el Pleno, situación que no ocurría con las anteriores presidencias, presidentes y presidentes de la Corte, que no tenían funciones jurisdiccionales y que a partir del 1 de octubre se van a reducir en un 40%. El equipo de ponencias del ministro quedaría entonces integrado por 7 secretarios de estudio y cuenta, 8 secretarios auxiliares y 25 personas de apoyo operativo, además de una comisión de dictaminación que integran 34 funcionarios más para revisar los proyectos de todos los demás ministros y ministras, incluyendo, por supuesto, el del propio Hugo Aguilar. Los nuevos ministros han sido criticados también en las redes por los varios errores, confusiones y desorden que han cometido en las sesiones del Pleno. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal de Morena, los justificó porque dijo están en un proceso de enseñanza. Monre. Vamos con usted, maestra, para... Bueno, si son contrataciones para fortalecer los trabajos, para agilizar todo aquello, todos aquellos reclamos, todas aquellas quejas, todas aquellas esperanzas que lleguen, pues, o sea, son contrataciones de abogados, son contrataciones de gente conocedora, de estudiosos del derecho, que van a enriquecer con su participación, pero si son para hacerle el trabajo al presidente, pues como que nos está dando una lección de que no tiene la capacidad suficiente para desempeñar su trabajo, un trabajo tan importante como es la impartición de la justicia. Entonces, pues si es para enriquecer, adelante. Sí, pero si es para él, para que pueda tener un equipo que estén sentaditos todos y lo puedan ayudar, ahí está la crítica. Tiene a estos ahí está el señalamiento. A estos y a un montón más en el Poder Judicial. Ahora, no solamente a estos se critica mucho. Él es el jefe de se todos ellos. Se critica mucho. Ellos cuando se inscribieron y cuando contendieron, se supone que fue gente preparada, gente conocedora, gente estudiosa. No era así. Pero una cosa la elección judicial estuvo diseñada para que gane el más popular, no el más preparado. Exacto. Por eso. Tuvo más votos, no el más preparado. Sí. Y esto es una muestra porque de que no nos equivocamos cuando criticamos que no era que fue por aplausos, el proceso adecuado. Pero además una ministra recibiendo el acordeón por celular. Pero además otra de las cosas, se critica mucho que se está hablando de la austeridad, se critica mucho de los salarios y todo de los que hicieron, de cómo se comportaron los anteriores magistrados, y están haciendo lo mismo. No, peor. Están haciendo lo mismo, terminaron una sesión después de decir que iba a haber recorte, y se fueron a comer a uno de los restaurantes más pero para eso existe la carrera judicial de la Ciudad de México. Y una cosa es que tenga mucho conocimiento, que sepa mucho de derecho, y otra cosa es la experiencia. Por eso va. Y los señores que entraron no tienen ninguna experiencia en el manejo, pues es cuando entras a una oficina, pues que estudien, que llegas se preparen. A aprender, pues es lo que no hicieron antes, porque antes debieron haber estado. Por eso hablan también que estarán como 6 meses, porque ellos piensan que en 6 meses ya pudieron haber aprendido la lección. Van a terminar contratando a la gente que corrieron. Y es que eso es lo que están haciendo, en su comentario. Ahora siempre los balconean, ¿no? Y en su ahora dicen, en octubre le cortamos casi el 50%, porque ya te balconearon. El coordinador de la Cámara de Diputados, con esa prosapia que lo caracteriza, se está burlando de ellos. Se está burlando. Claro. Se está burlando de ellos. Sí, esa sonrisa. Es que tienen que aprender, dice Monreal. Va a salir en un proceso de... Lo voy a decir, están en un proceso de enseñanza. ¿Quién les va a enseñar entonces? Pero los asesores están haciendo la de ministros para... Fíjate lo interesante. ¿En manos de quién está es que deben nombrar suplentes. Monreal no es un improvisado. No, es maestro de la universidad, es constitucionalista. Es gente preparada. Preparado, es académico. Y tiene experiencia. No usó un término que políticamente hubiera sido correcto desde mi punto de vista, que es que en la transición
necesitaban conformar un cuerpo y después se van. No, es para que aprendan, o sea, diciendo no le saben y bueno, necesitamos que aprendan. O sea, Monreal fue verdaderamente caótico en cómo expresó algo en lo que verdaderamente no coincide. Nada más expresó la verdad. Expresó la verdad, pero deliberadamente. Sí, claro. Porque él pudo haber cuidado mucho más su expresión. Sí, pero no se trataba en una de sola eso. palabra, Porque no les interesa dijo tampoco. todo lo que lleva. Ahora, Coloquialmente. yo sí digo, a mí me parece fatal la cantidad de asesores, pero no solo los de ella. A ver, Lenia Batres, que digo, venía de la magistratura como anterior, como, ministra anterior, y ahora se supone que ya había aprendido, que no. No, pero no puede, no hay forma. La se le ministra da. del pueblo. No hay forma. De nueva cuenta No hay tiene forma que alguien que 10 años se hizo en la carrera y luego en 2 la han terminó. expuesto en redes sociales también a Lenia. Entonces, no se trata solo del presidente, de quien hoy preside la Corte, se trata de que todos en general. Entonces, parte de lo que nos vendieron como la intención de la reforma, sabemos que el fondo era otro, el fondo era que era un poder incómodo a decisiones que se tomaban, pero lo que nos vendieron es que era un poder que costaba mucho y que tenía excesos. Lo que estamos viendo hasta hoy es que sigue costando mucho, Que y sigue seguramente va a costar conservando, más. y va a costar Y más. está peor que antes. Y sigue teniendo excesos. Y lo peor es que entonces este poder no solo está costando más, bueno, eso fue bien interesante. El presupuesto para 2026 del Poder Judicial se fue elevadísimo. Sí. Cuando cuestionan a la presidenta y cuestionan al presidente Sheinbaum y cuestionan en qué líos la meten, de verdad, no es posible. Y cuestionan al presidente del Poder Judicial y dice, es que así se fue, porque lo hicieron los otros. Pero ya vamos a mandar algo, cuando debió haber sido diferente la forma que se presentó y lo que hicieron. Entonces ahí es cuando ves que no les importa y no hay forma de hacerlo. Entonces es lamentable, es una muestra más de las cosas como están y pues bueno, lo peor del caso es que nos va a costar lo mismo que nos costaba el anterior, pero con una ineficiencia. Con una calidad terrible. Con una calidad diferente. En la impartición de justicia. Porque entonces a la justicia pronta y expedita vamos a llegar más tarde todavía, porque la curva de aprendizaje nos está costando. Aquí no es aplicable. Dijo Lenia Batres que durante su primera gestión como ministra resolvió 644 asuntos. Es la dice, que menos asuntos Exacto, ha resuelto. es la que que cada dejó sentencia tiene una extensión de entre 20 y 40 páginas, lo cual implica estudio de la elaboración de un proyecto y en el caso de las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad se sigue todo el juicio con notificaciones, audiencia y resolución. ¿Sí, no? Dice, precisó que esto último es el trabajo que hace toda una ponencia, es decir, el equipo de trabajo que tiene cada ministro o ministra, que se organiza de manera similar a un juzgado, aunque de forma más compleja porque tiene más tareas. Y que las ministras y Eso lo ministros tienen que saber antes de pueden llegar. integrar libremente su ponencia con 2 condiciones, que su costo se encuentra dentro del techo presupuestal, este año es de 5 millones, no debe ser 5.300 millones, ¿no? 150,000 pesos, dice, más de lo que se asignó en 2024. Mientras que el segundo requisito es que se contrate al personal bajo los perfiles de cargo. Dice que ella tiene actualmente un equipo de trabajo conformado por 79 personas. Sí, es lo que les dije, pues está igual la señora. Mencionaba que de las 3.594 personas trabajadoras que en 2024 laboraron en la Corte, cerca de 600 eran parte de las ponencias. O sea, traen 600 asesores en las ponencias, secretarios, etcétera. Es lo que traen entre todos Roberto, los ministros. La señora se queja, empieza la queja diciendo que tiene que preparar una ponencia entre 20 y 40 páginas. Yo les pregunto a ustedes y a los alumnos que nos están escuchando, ¿de cuánto es cada trabajo y cada investigación que haces? Claro. 20 o 40. Claro, Sí. claro. O sea, no necesitas tener 74 asesores atrás si tienes la capacidad, porque quien tiene la capacidad, 40 páginas se las echa en 2 horas y media. Sí, hasta en Bien menos. sustentado, ¿eh? Sí. Bien Sí. sustentado. Vamos a suponer que como tienes que hacer el comparativo en el derecho, va a ser. Pero no, hasta cuando quieren justificar son burdos. Les sale mal. Pero Les se ve sale que no mal. es una persona respetada dentro de la Corte, No. porque las escenas que nos muestra la televisión, empiezan a despedirse y
Hay aplausos prolongados. Es que el respeto se gana, Hay maestra. aplausos prolongados, hay aplausos de cortesía. Y cuando pasó ella, ni de cortesía hubieron. Pasó sin pena y sin gloria. Se ve que no es una persona Pues lo que estamos viendo es simple y sencillamente lo que ya habíamos hablado y platicado. Que va a ser tardío el aprendizaje, que va a ser doloroso, porque quienes se tienen asuntos o que tenemos asuntos, pues la espera será más larga. Porque todos los asuntos hay que esperarle muchos años, Años. Más incertidumbre, ¿no? Entonces, una incertidumbre terrible y además no sabemos si ahora la confianza que le teníamos al Poder Judicial Federal va a seguir siendo tan positiva como la que se tenía. Tristemente. Sí. Y esto se va a replicar en magistraturas, en juzgados. Mira, porque dijera Monreal, la enseñanza va a ser también por supuesto que tienen para esos niveles, ¿no? Por supuesto que tienen que tener un cuerpo de asesores. Eso en todos lados, todos los poderes. Así se estructura porque es mucho la carga de trabajo, es mucho cuando se hacen las cosas apegadas a derecho, tiene mucho detalle, pero lo que también estamos viendo es que llegan sin haber aprendido y entendido cómo era la estructura y cómo era el trabajo. Entonces se dan un sopetón, ¿no? Y decir, bueno, entonces... Y el propio desarrollo de las sesiones, ¿no? Muy atropellado, muy desordenado. Porque estamos en ese proceso de aprendizaje. Sí, mucha de la gente que fue despedida y mucha la están volviendo a contratar, porque es la gente que sabe. Claro. Porque si no el rezago va a ser eterno. Para decirlo coloquialmente, están saliendo más caro el caldo que las albóndigas. Y ese rezago del que acabas de mencionar es terrible para un país como el nuestro. Y ahora sí que no Sobre podemos... todo es terrible porque tú lo que le vendiste al pueblo de México es que a través de este proceso de selección popular ibas a tener rapidez para la impartición de justicia. Y además ya están renunciando. Sí, claro, porque no es lo mismo. Y otra, pues no hay nada de eso que dicen que lo barato sale caro, porque aquí no está barato el Poder Judicial nuevo, está igual de caro, nada más que ineficiente, incapacidad, que se nota a leguas. ¿No? Bueno, concluimos. Comentarios rápidos para cerrar. Maestra, bueno, pues Ermelinda, de estos temas. Los comentarios de estos temas es que ojalá que todos los actores de este trabajo, que es parte es la fortaleza de un país, puedan realizar la labor tal y como, la palabra que dijo Ileana, tal y como nos las vendieron. Ojalá, porque ya estamos cansados de estar escuchando hermoso y emotivo discurso y ver que la realidad es otra. Así es. Maestra Diana. Pues nada, yo espero que esta visión de futuro que tenemos del Poder Judicial entre en la coherencia, entre en lo que debe de ser y pues la elección de quien va a presidir el poder se oriente en otro sentido por todas las razones que ya expusimos y que al final de cuentas esto sirva de aprendizaje. Faltan 2 años todavía de la legislatura, faltan 2 años al gobierno estatal y que se reflexione, que tracen una ruta y que se vayan programando las cosas y que se vayan haciendo bien para que no este desgaste innecesario, un desgaste innecesario, no suceda. Sí, se vieron ayer muy improvisados, desordenados, ¿no? O sea, no siguiendo las propias pautas, ¿no? de la sesión y de los procesos legislativos. Parece que les dijeron sesionen hoy y resuelvan esto hoy, ¿no? Seguro así fue. Así, desorientados totalmente. Pero sin sentido. Licenciado. Sin sentido, efectivamente. Y yo lamento, la verdad, que sigan desplazando a gente campechana, porque Campeche se destaca y distingue por tener muy buenos abogados. Y que sigan desplazando. Pero bueno, esto no es nuevo. Los gobiernos tienen una predilección por la gente de fuera. Lo vimos, por ejemplo, en el gobierno de Salomón. No es nuevo, por eso digo que no es nuevo, porque Salomón nos trajo secretario de Contraloría, secretario de Desarrollo Social, y nos trajeron varios de fuera, como actualmente ocurre. Como si acá no
no hubieran suficientes universidades y no estuvieran estableciendo nuevas universidades que para darle oportunidad a la gente local, pero en los hechos vemos que no es así. Se le desplaza una y otra vez, como si en este caso en el tribunal, en el Poder Judicial del Estado, no hubiera la gente con la suficiente experiencia y conocimiento, porque ya lo vimos, lo que está pasando en el Poder Judicial Federal es que tienen el conocimiento pero no tienen la experiencia. Y el resultado es que es un desastre. Ileana. Pues simple y sencillamente, de verdad como abogada, yo sigo confiando en que el Estado de Derecho debe prevalecer. Confío en que las organizaciones y quienes tienen que agruparse y aglutinarse para defender los derechos que han ellos mismos aprobado y han plasmado en una Constitución, prevalezcan, porque eso es lo que nos va a dar confianza como ciudadanos de seguir confiando en las autoridades. Muy bien. Pues muchas gracias a los cuatro y gracias a quienes nos sintonizaron hoy a través de Radio Fórmula en el 97.3 de FM y también a través de las redes sociales en la página de Facebook de NCS Campeche. Hasta la próxima semana en otro programa del Observatorio. Hasta entonces. Antes que nadie, el primer análisis político de Campeche lo escucharás en Observatorio NCS. Todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Fórmula 97.3 FM.